Bien, muy buenos días iglesia. Como saben, no vamos a poder tener servicio por este tiempo de cuarentena. Entonces, esta es la prédica de la mañana que iba a predicar este día. Quiero que pongas mucha atención, quiero que te enfoques en el mensaje que Dios nos ha dado. Así que vamos a, vamos a abrir primeramente en oración para que Dios sea ayudándonos, tocando nuestras vidas y nuestra mente. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pido que seas tú bendiciendo este mensaje, que pueda llegar a cada hogar, Señor, que puedan mirarlo y que puedan entender lo que tú quieres hablar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje lo he titulado ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios? Voltea tu Biblia conmigo a Éxodo 3, empezando en versículo del 7 al 8 en este lugar. Así que voltea tu Biblia conmigo a Éxodo 3 del 7 al 8. La palabra de Dios nos dice: Dijo luego Jehová: Bien he puesto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Una de las cosas que quiero empezar este mensaje es cuando no queremos escuchar. Mi primer punto es cuando no queremos escuchar. En este tiempo que vivimos, la iglesia y el mundo ya no quiere escuchar. Le es difícil entender, le es difícil comprender cuando alguien se acerca y les dice: Jesús dice, Jesús quiere, Jesús necesita, no quiere escuchar. Y es ahí cuando Dios hace lo mismo que hizo con Faraón, va a endurecer nuestro corazón. En Éxodo 4, 21, no vas a cerrar Éxodo porque vamos a leer bastante de Éxodo. Éxodo 4, versículo 21, la palabra de Dios nos dice: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de Faraón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Ahora, si nos ponemos a pensar, Dios le está diciendo a Moisés, le está diciendo Dios: Moisés, te voy a mandar ante Faraón, te voy a mandar hasta el presidente, te voy a mandar hasta este rey de esta nación, a que tú le digas que deje ir a mi pueblo, pero yo endureceré el corazón de Faraón y no lo dejaré ir. En pocas palabras, tú hablarás a Faraón, tú hablarás con él, pero él no te escuchará. Él simplemente te va a mirar, te va a escuchar esas palabras, pero no las va a tomar con interés, no las va a tomar con peso. Es algo ilógico lo que Dios está haciendo en este momento, en este lugar, ¿sí? En esta situación, porque le está diciendo: ve donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y Faraón no los va a dejar ir a mi pueblo. Entonces es como que me diga a mí: hey, Iván, te voy a poner como pastor, quiero que prediques a mi iglesia, pero yo voy a endurecer el corazón de mi iglesia y no te va a escuchar. No va a ser lo que tú quieres. Es como que le diga a un profesor, a un maestro, que le diga a los padres: hey, háblales a los alumnos, háblale a los hijos, habla a las personas, pero yo voy a endurecer su corazón y no te van a escuchar. Entonces, ¿para qué Dios quiere que hablemos si Dios mismo va a endurecer el corazón de las personas? Si Dios mismo va a endurecer el corazón de Faraón, ¿para qué Dios quiere que hablemos? Dios le dijo a Moisés: habla a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, pero
también Dios le dice, yo voy a endurecer su corazón. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Pero por qué Dios quiso endurecer el corazón de Faraón? ¿Cuál fue el propósito en eso? Recuerda, Faraón era como un hijo de un Dios. Él no temía a nadie, él no obedecía a nadie. Él era la máxima autoridad en ese tiempo. El Faraón estaba ocupando la posición que le correspondía a Dios. Dios tenía una posición en medio del pueblo de Israel. Pero esa misma posición debería de haber tenido en Egipto. Pero había alguien que estaba robando su honor, su gloria, su honra. Y era el Faraón. Entonces, lo que tenía que hacer Dios es mostrar que Dios es un Dios celoso y que no va a compartir su reino, su gloria, su majestad con nadie. El Faraón estaba ocupando esa posición que le correspondía a Dios. Y nada lo haría cambiar a Faraón de parecer. Pero Dios sabe que nadie se puede resistir a la mano fuerte. Por eso Dios endureció el corazón de Faraón para que entendiera Faraón que no tenía más poder de lo que se le había dado debajo del cielo. Y que tenía un límite. Y que Jehová también tenía un límite. Y cuando Dios llega a ese límite, va a defender a sus hijos y dejará en vergüenza a los que no quieren escuchar. Y lo que Dios mandó que dijera, su siervo lo hará respetar. Escucha bien esto. Cuando alguien va en el nombre de Jesús y alguien no quiere escuchar, o cuando alguien te dice, Jesús dice que hagas esto, y tú no quieres escuchar, va a haber un punto en que Dios va a acabar su límite, y Él va a hacer respetar lo que mandó a alguien a que hablara en el nombre de Jesús. Entonces, en este momento estamos viendo un punto, estamos viendo algo bien interesante en lo que está pasando en este momento. Aquí está Moisés y va delante de Faraón y le está diciendo, deja ir al pueblo de Dios para que puedan servir a Dios. Y Faraón se burla y Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es su Dios? Más bien les da más trabajo y les da más carga. Y en ese momento agarra el pueblo de Dios y va donde Moisés y le dice, ¿para qué viniste? Y por tu culpa ahora esto está peor y nos están afligiendo con mucha más carga. Entonces es ahí cuando Moisés se pone a pensar y dice, ¿para qué he ido a hablar cuando el corazón del faraón se ha endurecido mucho más y va a traer más sufrimiento al pueblo de Dios? Escucha bien, Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón para que Faraón y todo el reino de Egipto y todos los israelitas puedan entender de que Faraón tiene solamente un límite. Faraón no es Dios, Faraón no es hijo de un Dios, Faraón tenía solamente poder dado por el mismo Dios. Entonces Dios quería hacer conocer eso, y cuando a Dios se le acaba el límite es cuando ahí va a empezar a defender y va a hacer quedar en vergüenza a aquellos que no han escuchado. Si leemos en Éxodo 6 del 1 al 2, si puedes voltear tu Biblia ahí donde tú estás, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces en Éxodo 6 del 1 al 2 la palabra de Dios dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Con eso le está diciendo Dios, ya llegó mi límite. Hasta aquí Faraón va a hacer lo que se le da la gana. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo no soy Faraón, le dijo Moisés. Yo no soy un hijo de un faraón. Yo no soy un egipcio. Yo soy Dios. Yo soy Jehová, le dijo Moisés. No tengas miedo. Deberías tener temor de Jehová. No temor, no miedo de Faraón. Porque Faraón tiene un límite. Faraón no tiene más poder del que se le ha dado. Eso es lo que el mundo no quiere entender. Toda nación, todo gobierno, todo país, toda empresa, toda persona que tiene dinero, Dios le ha dado un determinado poder. Y que si no lo sabe administrar bien, va a venir el límite de Dios y va a ser cuando Dios va a tener que hablar y atacar y va a tener que endurecer el corazón de esa persona para que después Dios lo pueda humillar,
lo va a hacer quedar en vergüenza y que pueda esa persona recapacitar y entender que todo el poder, la majestad y la gloria le pertenece a Dios. Eso es lo que Dios quería lograr en Faraón. Eso es lo que Dios quería lograr en el pueblo de Egipto. Entonces quiero que me entiendas algo. Dios le dijo, no, yo no soy Faraón. No tienes que tener miedo de Faraón, porque yo estoy delante de ti. Tienes que tener temor de mí, dice Jehová, porque Faraón no escuchó ahora. Quedará en vergüenza, le dijo Dios, porque el mismo Faraón dejará ir a mi pueblo. Los echará de Egipto, dice Jehová, y todos sabrán que Jehová es con mano fuerte. Tocó el corazón de Faraón, pero lo tuvo que hacer con mano fuerte porque Faraón no quiso escuchar. Algo muy interesante en esto, en esta generación que vivimos, no nos gusta escuchar de Dios, no nos gusta escuchar que Dios dice y quiere y de esta manera se tiene que hacer. Tienes que dejar esto, tienes que abandonar esto, tienes que cambiar esto. Escuchamos, pero no lo queremos escuchar aquí en el corazón. Éxodo 7, versículo 3, la palabra de Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Tal vez muchos van a verme como loco, pero esto es lo que va a hacer sus señales y sus maravillas por medio de plagas. Y algo muy interesante que está sucediendo en este momento, el coronavirus, es como una plaga que vino a atacar, pero vino a atacar aquellos corazones endurecidos, aquellos pueblos, aquellas naciones, aquellas personas que están en la realeza, aquellas personas que están en lo más alto, que retiraron a Dios de su vida, no confiaron ya en Dios, dejaron de creer en Dios. Entonces estas personas, Dios ha endurecido su corazón y ha enviado sobre ellos, sobre estas naciones, ha enviado plagas. La consecuencia de que un corazón endurecido, las consecuencias de un corazón endurecido son que ahora Dios se va a mover por medio de esto. Y algo muy interesante que cuando Dios se mueve por medio de estas plagas en Egipto, algo muy interesante es que Dios mismo dice, y cada plaga que va a enviar va a endurecer más el corazón de Faraón. Y va a endurecer más el corazón de Faraón. Y va a endurecer más el corazón de Faraón. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se pone a estudiar las 10 plagas, uno se pone a estudiar. Tú te has preguntado por qué 10 plagas, de dónde salen 10 plagas, y por qué moscas, y por qué ranas, y por qué sangre, y por qué esas cosas. Porque en los dioses egipcios había una secuencia de todo eso. Entonces, cuando Dios quiso atacar a Egipto con la primera plaga, el río Nilo se convirtió en sangre. Atacaba la creencia egipcia del dios Nilo. ¿Qué es el dios Nilo? El que guardaba las fuentes de agua. Entonces Dios tenía que atacar a lo máximo que ellos tenían, con lo verdadero que era Dios. La segunda plaga eran las ranas. Atacaba la creencia contra la diosa Heket. Esta diosa era fuente supuestamente de agua viva, representada por una rana. La tercera plaga y la cuarta plaga, los mosquitos, los piojos. La cuarta plaga, las moscas, atacaban la creencia de la diosa Amún. Su nombre significa el invencible, gran Dios, Dios del aire, identificado con otras divinidades, entre ellas Men, el de la fertilidad. Entonces Dios atacó de tal manera a estos dioses egipcios con sus plagas para que todos supieran que Dios es dueño de todo, que Dios está en control de todo, no los dioses egipcios. Cuando ocurrió la quinta plaga, la muerte del ganado, fue atacando la creencia del dios Hathor, que quiere decir vaca, y el dios Pat, que quiere decir toro. Hathor era el dios que representaba a la vaca,
Y Pad era el dios que representaba al toro, y cuando Dios atacó al ganado, hizo que todo ese ganado muriera, para que todos supieran que estos dos dioses no están en control del ganado, sino que Dios está en control del ganado. Entonces, cuando empezamos a examinar, aquí encontramos cuando Dios atacó con la sexta plaga, las úlceras, atacando la creencia de la diosa Isis. La diosa Isis es la magia y la divinidad protectora y diosa de la sanidad. Supuestamente los egipcios creían en esta diosa, pero Dios nos dice que Dios es Dios de la sanidad. Entonces tenía que atacar de alguna manera con esta enfermedad al pueblo de Egipto. La séptima plaga, el granizo. Escúchenme bien, el granizo atacaba la creencia de la diosa Nut, diosa del cielo que controla la lluvia y los truenos. Dios es muy sabio, Dios quería atacar estas áreas, Dios quería atacar a estos dioses tal vez los más fuertes que existía, porque Egipto tenía muchos dioses, pero estaba atacando a los más fuertes, a los que tenían más dominio sobre las personas. La octava plaga, las langostas, atacaba la creencia del dios Min, protector de las cosechas. Estos creían en este dios Min, que era el protector de todas las cosechas, pero hubo un dios más poderoso que atacó toda cosecha que su dios no pudo defender. La novena plaga, las tinieblas, atacaba la creencia del principal dios de la cultura egipcia, que es el dios Ra, el dios del sol. Y Dios trajo tinieblas, Dios oscureció por completo y les dijo: ahora, ¿dónde está tu Dios? Que tu Dios haga salir el sol, que tu Dios haga salir la luz. Pero no había Dios en Egipto, porque Dios es el Dios de la oscuridad. Dios pone las tinieblas, Dios pone la luz, Dios ha creado la noche y la oscuridad, Dios ha creado la luz, Dios ha creado el día, Dios ha creado todo. Por eso Él tenía que estar en control de todo lo que Él ha hecho, para que todo el pueblo egipcio pueda saber que hay un solo Dios. Y la última muerte y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Esto atacaba varias creencias del antiguo Egipto. La de que el faraón era intocable, era hijo de los dioses. La creencia en el dios Anubis, protector de los cuerpos, y el dios Osiris, quien juzgaba a Egipto. Este último dios supuestamente era aquel que tenía en su poder la vida y la muerte. Entonces quiero que me entiendas bien. Volviendo a nuestro tema, después de que te he dicho todo esto, aquí estamos entendiendo que la última plaga estaba diciendo que el faraón era como un dios. La última plaga estaba diciendo que faraón era como algo que no se podía tocar, que no se podía hacer daño. Pero Dios está diciendo: no, yo soy dueño de la vida y también soy dueño de la muerte. Las consecuencias por eso de un corazón endurecido lo vemos en Éxodo 7 del 4 al 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos y mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, con grandes plagas. Y sabrán los egipcios que soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Dios tuvo que mandar 10 plagas. La plaga de la sangre, la rana, los piojos, las moscas, el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, plaga de las langostas, de las tinieblas y muerte de los primogénitos. Eso muchos de nosotros sabemos. Y ahora entiendes por qué Dios ha tenido que mandar esas 10 plagas, para contrarrestar y humillar y decir: solamente hay un Dios que tiene el poder para poder hacer lo que hay en la tierra y deshacer lo que hay en la tierra. Y atacó a sus dioses egipcios, que ellos creían que eran dioses del sol, que eran dioses del ganado, que eran dioses de la cosecha. Y Dios atacó con mano fuerte primeramente a esos puntos. Iglesia, escúchame bien. Dios mandó todas estas plagas, pero en cada plaga dice la Biblia que el faraón endureció su corazón y se negaba a dejar ir al pueblo de Dios. Las plagas causan
sufrimiento, pero no para mostrar debilidad. Las consecuencias de no escuchar lo que Dios quiere que hagamos es que Dios mismo va a endurecer nuestro corazón para no mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestro orgullo nos vuelve ciegos, nuestra vergüenza nos hace ignorantes, rebeldes y soberbios. Es lo que Dios quiere mostrarnos, que Dios mismo va a endurecer el corazón de muchas personas, hasta de la misma iglesia. Va a endurecer para que no miren lo que está pasando a su alrededor. Y nuestro orgullo nos vuelve ciegos. Eso es lo que está pasando. Aquí está Faraón y su orgullo le está diciendo: no vas a ceder, no vas a dejar ir al pueblo de Israel, no vas a dejar ir a este pueblo se tiene que humillar ante ti, este pueblo tiene que obedecerte, este pueblo tiene que hacer caso a lo que yo diga. Eso es lo que está pensando Faraón, pero mientras Dios está diciendo: yo estoy ocasionando eso en ti, para que tu caída sea más dolorosa, porque recuerda, Dios dice que al orgulloso Dios lo va a humillar, y al humilde Dios lo va a exaltar. Y aquí está haciendo eso Dios. Dios está haciendo eso con medio de Faraón, y le está enviando plagas, y le está enviando momentos de oportunidad que se pueda arrepentir, pero mismo Dios dice: conozco tu corazón y sé que no te vas a arrepentir. Como lo que hizo con las ranas. En la plaga de las ranas le dijo: ora para que estos desaparezcan. Y le quiso engañar de alguna manera. Y si desaparecen, pues los vamos a dejar ir al pueblo, pero no lo hizo. Entonces Dios ya conocía lo que iba a hacer Faraón más adelante. Nuestra vergüenza nos hace ignorantes. Ahora Faraón tal vez ya en la cuarta, quinta plaga, sexta plaga está pensando: wow, no, esto está muy terrible, esto está muy doloroso, está atacando a mi pueblo, está atacando a mi nación. Pero su vergüenza por no ceder, su vergüenza hizo que este hombre se volviera más ignorante, que ignorara lo que está pasando a su alrededor y que se mantuviera en su orgullo. Muchos de nosotros somos así. Cuando hay un error nos mantenemos duros, firmes, y decir: no, yo no voy a doblegarme, yo no voy a rendirme, yo no voy a ceder, yo estoy en lo correcto, de esta manera se hace. Ahora Dios está mandando un castigo con plagas a la dureza del corazón del Faraón. Está enviando plagas y para tocar a todo, hasta los primogénitos. Escucha bien, cuando Dios envió estas plagas, hasta la novena plaga, escúcheme bien, Dios había sido misericordioso con Faraón y con toda la nación de Egipto. Pero cuando vamos a empezar a ver qué sucedió con la 10ª plaga, existe un dolor inmenso. Éxodo 12, versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Faraón les hizo llamar y les dijo: salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Las consecuencias de no escuchar es que Dios, tarde o temprano, Dios sabe dónde darnos. No quisiste escuchar, Dios sabe dónde va a llegar. No quisiste entender, Dios sabe dónde va a tocar. No quisiste hacer caso a lo que un día Moisés habló a tu vida, a lo que un día tu pastor habló a tu vida, a lo que un día alguien que te amaba habló a tu vida. No quisiste escuchar, pues ahora Dios nos va a dar donde más nos duele. Dios tiene paciencia, pero cuando se acaba, hará lo necesario para llamar nuestra atención y hará lo necesario para darnos la victoria sobre cualquier opresión, sobre cualquier plaga que vino, sobre cualquier situación que vino. Dios nos va a dar esa determinada victoria.
sabe dónde darnos, Dios tiene paciencia, pero cuando se acaba, hará lo necesario para llamar nuestra atención, o hará lo necesario para darnos la victoria sobre aquellos opresores. Egipto es el mundo, y en el mundo hay muchos faraones, y muchos siervos de faraones, que no dejan ir al pueblo de Dios, porque Dios mismo endureció sus corazones, y ahora está mostrando sus maravillas, enviando una plaga que se llama coronavirus. Yo no sé qué número es del 1 al 9 de estas plagas que está enviando Dios. Lo que sí sé es que la consecuencia de esta plaga es no haber escuchado la voz de Dios. Ojo, Dios tuvo que llegar hasta los hijos para que toda una nación se rinda y confiese que sí existe Jehová. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios de alguna manera nos está mostrando con una plaga, con una pandemia que está llegando a todo el mundo, que ha llegado a todo el mundo. Tal vez algunos países no ha tocado, pero está llegando a todo el mundo, porque un pueblo ya no quiso escuchar de Dios. Dios endureció su corazón. Hubo un tiempo que Dios estaba tocando y estaba bendiciendo y prosperando, y ese pueblo se miró igual que Faraón. Nosotros somos dioses. Nosotros tenemos la economía, nosotros tenemos el poder, nosotros no necesitamos de Dios. Dios ya no existe, Dios es un mito, Dios esto, Dios el otro. Nosotros no conocemos a Dios, y fue ahí cuando Dios dijo: está bien, voy a endurecer entonces el corazón de ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Miles de cientos de años endureció Dios. Entonces quiero que entiendas esto muy bien, iglesia. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En qué situación estamos nosotros pasando? Estamos pasando esta situación. Muchos de nosotros estamos endureciendo personalmente nuestro corazón, o Dios está endureciendo nuestro corazón, porque hay una gran diferencia. Nosotros cuando endurecemos nuestro corazón, pues la verdad va a ser tan complicado de llegar a Dios. Pero cuando Dios endurece nuestro corazón, Él mismo que ha endurecido nuestro corazón, ahora Él nos mostrará sus maravillas, sus señales, para que nosotros volvamos y creamos en Él. Es lo que pasó en Egipto. Dios le dijo a Moisés: ahora tú hablarás y tú dirás, y yo mostraré mis grandes señales y mis maravillas. ¿Con qué? Con sus plagas. Para que todos puedan saber que solamente hay un Dios que puede controlar todo. Un Dios que puede sanar, un Dios que puede hacer que todo prospere. Entonces, en este punto, entendemos algo, iglesia. Yo no sé del 1 al 9, en qué número está el coronavirus, que Dios ha tenido que enviar esta pandemia, esta plaga, a cada rincón del mundo, para decirnos que Él ha endurecido nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ahora nosotros reconozcamos quién es Dios, y una vez más volver a Él. Tal vez tú estás en tu casa en este momento, sí, pero si Dios agarra y nos metió en esta cuarentena, la esperanza llega cuando llega la muerte. Tal vez tú te preguntes: pero ¿por qué llega? Cuando va a llegar la muerte, va a llegar la esperanza. Lamentablemente sucedió esto. No había esperanza para el pueblo de Israel. Faraón no quería soltarlos, y no los iba a soltar hasta que llegó la muerte de los primogénitos. Y esa fue la esperanza, ese fue el milagro con la muerte. Éxodo 12, del 32 al 32, del 32 al 33, la palabra de Dios nos dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Cuando mueran los primogénitos, Faraón mandó a llamar a los que
no querían escuchar. Y les dijo a los que no querían escuchar, y les dijo, tomen todo lo que quieran y váyanse a servir a Jehová, porque eso será de bendición para mí. Mira lo que Dios hace. Sí fue un momento difícil y duro para el pueblo de Israel, hasta que llegó el punto de decirle a Moisés, hey, vete de aquí, le dijeron, pueblo de Israel, porque tú viniste y vino peor la opresión y nos cargaron con más cosas, y tú viniste en el nombre de Dios a rescatarnos y esto está peor, vete de aquí, y lo echaron. Pero ahora Dios está mostrando su poder, que el mismo hombre que no quería escuchar ni a Moisés ni a Aarón, ahora los manda a llamar. El mismo hombre que se creía poderoso, que su orgullo, que su ego, que les dijo no se van a ir de este lugar, ese mismo hombre, porque Dios endureció su corazón y solamente él pudo entender, yo ya no puedo con esto. Ese mismo hombre agarró y dijo, llévatelos a todos, váyanse de aquí. Y agarró a sus siervos y les dijo, denles todo lo que ellos pidan. Y el pueblo de Israel se fue rico, salió rico de la nación de Egipto, salió con plata, con oro, con ganado, salió completamente prosperado. Y el pueblo de Dios seguro se preguntaba, wow, desconfiamos de Dios. No escuchamos a Dios cuando estos dos hombres hablaron. No escuchamos a Dios cuando estos dos hombres dijeron, Dios los va a liberar. Y no escucharon de Dios cuando Dios habló por medio de estos hombres, y haré grandes señales y maravillas. Y este mismo faraón, él mismo los echará de su tierra. Y tal vez ellos no creyeron. Tal vez ellos no entendieron. ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios ahora? ¿Cuántas plagas tiene que enviar Dios a nuestras vidas, a nuestras naciones, a nuestras ciudades? ¿Cuántos primogénitos tendrán que morir para que algunos entiendan quién es Dios? Si no te has dado cuenta, hasta el día de hoy no hay niño que ha sido tocado por esta plaga. Y de las 9 plagas que he mencionado, en ningún momento tocó a hijos. Tocó ganado, tocó tierra, tocó el cielo, tocó el aire, tocó todo. ¿Crees que es coincidencia lo que está pasando? Dios mismo endureció el corazón del hombre. Dios mismo endureció el corazón de naciones, para que ahora ellos reconozcan, con todo el dolor reconozcan quién es Dios. Tal vez Dios está tocando con plagas tu casa, carácter. Envió una plaga de carácter, envió una plaga de economía, una plaga de espíritu de pobreza, una falta de confianza en Dios, y está atacando de esa manera, y tu corazón se está endureciendo más y más. Puedes endurecer tu corazón, pero vas a acabar mal, igual que Faraón. O puedes en este momento entender que todo lo que está endureciendo tu corazón, y por lo que dices, no hay Dios, no creo en Dios, Dios no es bueno conmigo, Dios no me ama, Dios no hace esto por mí, y tú estés en este momento de esa manera, puedes ahorita confesar con tu boca que hay un solo Dios y que Él te ama y quiere hacer algo con tu vida. Por eso hacemos este mensaje, para que tú entiendas que todo lo que está pasando hay un propósito en Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces tiene que endurecer nuestro corazón Dios? Dios va a traer sanidad, Dios va a traer paz, Dios va a traer tranquilidad al mundo, Dios va a traer tranquilidad a nuestras vidas, Dios va a traer la cura está cerca, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué va a traer todo eso? ¿Para qué va a traer paz, tranquilidad y cura y todo eso? ¿Para qué? Si salimos de cuarentena, ¿crees que va a cambiar algo que sirvas a Dios? Si hay cura para el mundo, ¿crees que va a cambiar algo? ¿Crees que va a cambiar algo? ¿Crees que ahora sí vamos a querer servir con fuerza a Dios? Porque hemos visto que cuando Dios llega a su límite, va a enviar plagas.
Éxodo 16, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La esperanza llega con la muerte de uno mismo. Estos hombres, estas mujeres, niños, jóvenes, todos aquellos que Dios los sacó de Egipto, ¿para qué los sacó? Para que después se estén quejando de Dios. ¿Para qué los sacó? Para que después estén reclamando a Dios. Ese es el problema número uno que Dios tiene que confrontar mucho con el pueblo de Dios. Que cuando Dios hace algo por el pueblo de Dios, pero después de ese algo que Dios hizo, pues recuerda que hay un Satanás allá afuera que también va a querer ir en contra de lo que Dios hizo. Entonces ahí es cuando el pueblo de Dios empieza a reclamar y empieza a tratar mal a Dios, empieza a decir: no, que para eso nos sacó Dios, para eso nos salvó Dios, para eso me rescató Dios, para eso voy a una iglesia, para eso oro, para eso ayuno. Escúchame bien, la muerte es un principio de la esperanza. Por eso Dios dice que debemos de morir a nosotros mismos para encontrar y escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas y poder escuchar de su voz. La esperanza llega cuando Dios no tiene que endurecer nuestro corazón como lo hizo con Faraón, porque tenemos que ser sensitivos a su voz. Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere que su pueblo vuelva a Él. Y Él quiere ser nuestro Dios. Éxodo 3, del 7 al 8, nuestro texto dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en este momento en cuarentena. Y naciones he visto su aflicción, y he oído su clamor a causa de sus exactores, a causa de esta plaga, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. Dios mismo va a descender para librarnos de esa mano de los egipcios, de esa mano de la opresión, de esa mano de la enfermedad, de esa mano de los dolores, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. Un pueblo creyente o no creyente es muy raro que clame a Dios. La pregunta es si tú estás clamando a Dios. La pregunta es si tú estás clamando a Dios y estás seguro que Dios está oyendo tu clamor, y estás seguro que Dios mismo va a descender para poder ayudarte. Y si no lo estás haciendo, escúchame bien, es momento que lo hagas. Un pueblo creyente o no creyente es muy raro que clame a Dios si no está en aflicción. Y si no clama sin aflicción, tal vez Dios está endureciendo su corazón. Escucha bien esto. Un pueblo que está en aflicción clama fácil, pero un pueblo que no está en aflicción, y si no está clamando a Dios, entonces Dios va a empezar a endurecer su corazón para que tenga motivos de clamar a Dios. Y es por eso que no debemos de llegar a eso. Por eso Dios mismo nos dice: en las buenas o en las malas hay que servir a Dios, hay que clamar a Dios, hay que buscar de Dios, hay que orar. ¿Está endureciendo nuestro corazón Dios o no? No llegues a ese punto. Hoy puedes arrepentirte y decirle a Dios, ahí donde tú estás, en el lugar donde tú me estás escuchando, decirle a Dios: porque yo endurecí mi corazón, Señor. Muchas veces vamos a endurecer nuestro corazón personalmente, pero si tú sabes que no estás pasando por momentos difíciles y no estás clamando a Dios, dile: Dios, en este momento entiendo, por favor, no endurezcas mi corazón. Te pido que me rescates, te pido que me salves, te pido que me ayudes, que me levantes. Necesito de tu amor, necesito que me cubras, que me perdones con tu amor toda esa multitud de pecados. Señor, sana mi tierra, derrama esperanza en mi nación, en mi vida, en mi familia. Señor Jesús, desde hoy escucharé lo que hablas y escucharé a quienes tú has mandado para que hablen a mi vida.
Pero por favor, no endurezcas mi corazón, no endurezcas el corazón de mi nación. Lo que quiero que hoy me entiendas, iglesia, con todo lo que te he dicho, es que Dios muchas veces va a mostrar sus maravillas y sus grandezas enviando cosas que nadie va a poder parar. Solamente Dios lo puede hacer. Y eso va a ser cuando un pueblo, cuando una nación empiece a clamar una vez más a Dios y Dios voltee su oído y nos ayude. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro en este lugar. En el lugar donde tú estés, quiero que cierres tus ojos, quiero que inclines tu rostro. Y si tú eres aquella persona que se ha apartado de Dios, que ha endurecido su corazón, quiero que repitas esta oración conmigo. Si eres sincero o sincera, solamente tú lo sabes. Muchas veces nosotros como cristianos también somos causantes de que Dios tenga que enviar estas cosas a nuestras vidas, porque hemos dejado de clamar. Y también somos causantes porque no hemos hablado a gente de quién es Dios verdaderamente. Entonces vamos a hacer una decisión. Si tú eres esa persona, después de mí repite esto. Señor Jesús, te pido que me perdones y que entres en mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, porque yo tal vez soy el causante de que tú has endurecido mi corazón o has podido endurecer el corazón de muchas personas, porque yo no he hablado, yo no he orado, yo no he clamado para que pueda haber una respuesta tuya a las vidas de estas personas, Señor. Y tal vez, Señor, yo soy causante de todo esto, y por eso vengo delante de ti humilde y arrepentido a pedirte, mi Dios, que me perdones, Señor, y que sanes mi tierra, Señor. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor, Señor, en este tiempo, en este momento. Clamamos por algo sobrenatural. Habla en nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo este tiempo de cuarentena. Ayuda a que llegue la cura, Señor, a nuestra nación y a todo el mundo, Señor, y que todo el mundo pueda saber que esto fue causado por el endurecimiento de nuestro corazón y de ya no clamar a ti, de ya no buscarte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos.